Buenas noches, te doy gracias por darte la oportunidad de ver este video. Y antes que nada quiero pedirte una disculpa porque ando un poquito mal de la garganta, entonces pues quizá mi voz la oigas un poquito diferente a como se oye normalmente. Sin embargo, pues aquí estamos para estudiar este libro de Juan, que me parece a mí un evangelio muy interesante. Te mencionaba en la semana pasada, te mencionaba que en el versículo 19 dice que algunos de los judíos enviaron a sacerdotes y a levitas a preguntarle a Juan que quién era él. Y te explicaba acerca de quiénes eran estos sacerdotes. Incluso la semana pasada no avanzamos, sino que me quedé en el versículo 19 para explicarte quiénes eran estos sacerdotes, quiénes eran los únicos que podían ser sacerdotes, cuál era su vestimenta que tenían y cuál era la función que hacían, cuál era el trabajo que realizaban estos sacerdotes en el templo. Y te decía que una de las características o de los requisitos que necesitaban era que tenían que ser de la tribu de Leví. Ninguna otra tribu del pueblo judío podía dedicarse al sacerdocio, a excepción de la tribu de Leví, porque así lo había establecido Dios. Sin embargo, en este versículo 19 que leímos la semana pasada, dice que los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan que quién era. Y hace una diferencia entre sacerdotes y levitas. Y esta diferencia no es porque sean diferentes, es una diferencia que simplemente se puede explicar de una forma muy sencilla. Y la forma de explicar esta diferencia que hace el autor entre sacerdotes y levitas que fueron a preguntarle a Juan que quién era, pues es simplemente que no todos los levitas eran sacerdotes. O sea, los levitas eran muchos, era una tribu y no todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes eran levitas. Es decir, que todos los sacerdotes deberían de pertenecer a la tribu de Leví, y es por eso que hay esta distinción que hace el evangelista cuando dice que los judíos enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan que quién era él. Entonces, ahora continuamos pues con el versículo 20 de este estudio, y dice el versículo 20 que cuando a Juan le preguntaron esto, que quién eres, dice el versículo 20 que Juan confesó y no negó, sino confesó y dice: yo no soy el Cristo. Como te mencionaba anteriormente, la fama de Juan el Bautista era tan grande que algunos llegaron a pensar que podía ser el Cristo, y este pensamiento de que podría ser el Cristo es que la manera en que Juan predicaba era una manera extraordinaria, era una forma de predicar con una autoridad que tenía para decir las cosas que dejaba sorprendida a la gente, y tenía una gran cantidad de seguidores Juan el Bautista. Y aquí quiero detenerme un poco para hacer una pequeña reflexión, y quiero decirte que las palabras de Juan tenían peso porque lo que predicaba lo sostenía con su forma de ser. Es decir, que Juan tenía una autoridad moral para poder predicar las palabras que hacía. Y fíjate que esto es lo que le da autoridad a las personas. Cuando un gobernante, cuando un presidente, cuando un líder quiere tener autoridad, necesita que haya congruencia entre lo que predica y lo que hace. La forma en el comportamiento de las personas le da peso a las palabras. Si un líder no hay congruencia entre lo que dice y lo que hace, entonces va a perder toda la autoridad moral. No tiene autoridad moral para poder sostener sus palabras, y es muy fácil que los enemigos lo hagan caer o lo contradigan en las cosas que dice. Y una de las cosas que tenía Juan el Bautista es que había congruencia entre lo que predicaba y la forma en su comportamiento. Es decir, que las palabras que él decía las sostenía
con hechos. Y esto le daba una gran autoridad para hablar o para predicar acerca del reino de Cristo. Dice el versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Fíjate que cuando estos sacerdotes y levitas le preguntan a Juan que si es el Cristo, y Juan dice, no soy, le siguen preguntando, bueno, entonces, ¿quién eres? ¿Eres tú acaso Elías? ¿Eres tú acaso el profeta? O sea, ellos necesitaban llevar una respuesta a las personas que los habían enviado. Y le dicen, ¿eres Elías? ¿Eres el profeta? Y dice Juan, no soy. Y es que fíjate que otra cosa que pensaban acerca de Juan es que podría ser el profeta Elías, que había existido hace muchos años. Y fíjate que además de esto, una de las cosas que hacía que pensaran que quizás Juan el Bautista era Elías, es que había una profecía acerca de Elías. Y esta profecía se encuentra en Malaquías 4, versículo 5, que dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible. Según esta profecía, antes de que viniera el Mesías, iba a venir el profeta Elías por delante. Entonces estas personas le preguntaban, bueno, si no eres el Cristo, entonces quizás eres Elías. Y esta profecía anunciaba la venida de un mensajero para preparar el camino antes del juicio divino. Y esto se ha interpretado teológicamente como que este Elías que habría de venir se representó en Juan el Bautista. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 17, hablando acerca de Juan el Bautista. Dice que y también irá primero delante del Señor con el mismo espíritu y poder que tuvo Elías. Es decir, que el mismo evangelio sinóptico de Lucas nos dice que este Juan el Bautista iba a ir primero o delante del Mesías con el espíritu y el poder del profeta Elías. Esta profecía de Malaquías, de que el profeta Elías iría delante de lo que es el Mesías, pues se cumplió en Juan el Bautista, porque aunque no era el mismo Elías, tenía el espíritu de Elías, así como lo dice el libro de Lucas capítulo 1 versículo 17. Entonces le preguntan pues que si es Elías, y Juan el Bautista dice que no es. Entonces dice el versículo 22, le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Fíjate que había un poco de preocupación en las autoridades religiosas del pueblo de Israel respecto a Juan. Había mucha gente que seguía a Juan el Bautista y se empezaron a preguntar, ¿quién era este? Al parecer, las personas que fueron enviadas no podían regresar a sus autoridades sin una respuesta concreta. Es por eso que le insistían, bueno, si no eres el Cristo, si no eres Elías, si no eres un profeta, entonces dinos quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y luego le dicen, ¿o qué dices de ti mismo? Y entonces Juan comienza a hablar del mismo y dice el versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Le dicen a Juan, ¿quién es entonces? ¿Qué dices acerca de ti mismo? Y dice Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Fíjate que al parecer Juan el Bautista vivía en el desierto, o por lo menos había pasado mucho tiempo en el desierto. Y fíjate que algo muy interesante en la Biblia, y que muchos estudiosos están de acuerdo, es que el desierto en la Biblia representa la presencia de Dios. El desierto, que es un lugar vacío, un lugar difícil, un lugar donde hay complicaciones, bueno, ese lugar que está alejado
de la sociedad, alejado de las distracciones. En la Biblia, el desierto representa la presencia de Dios. Y para esto te voy a dar unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, Moisés tuvo un encuentro con Dios en el desierto cuando se encontró con la zarza ardiente, aquella zarza que ardía y que no se consumía. Israel pasó 40 años en el desierto dependiendo completamente de Dios, dependiendo de que incluso Dios los alimentara y les diera sombra por el día y les diera calor por la noche. Elías renovó sus fuerzas en el desierto cuando huía de Jezabel, y Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Entonces, el desierto es el lugar vacío, es el lugar difícil, es el lugar donde no hay comodidades, representa la presencia de Dios, porque muchas de las veces cuando nos alejamos a un lugar apartado, cuando nos despojamos de las cosas cotidianas, de las cosas cómodas que tenemos, y nos ponemos a orar o a buscar la presencia de Dios en una situación así, entonces aparece la presencia de Dios. El desierto representa también las dificultades, puede representar los problemas, puede representar alguna pérdida, algún momento de mucha tristeza, pero en estos momentos más tristes es donde aparece la presencia de Dios, y es cuando comenzamos entonces a depender de Él. Entonces, la presencia de Dios, o más bien dicho, el desierto, siempre ha representado la presencia de Dios en la Biblia, el despojarnos de las cosas cotidianas y buscar a Dios en un lugar que a lo mejor no es tan cómodo, en un lugar donde hay carencia, en un lugar donde hay necesidad. Entonces ahí es cuando aparece la presencia de Dios. Entonces le dicen a Juan el Bautista: ¿quién eres? Y él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y dice el versículo 24: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Aquí nos dice por fin quiénes eran las personas que habían enviado a estos sacerdotes y levitas. Decía el versículo 19 que algunos de los judíos mandaron a sacerdotes y levitas, y aquí en el 24 nos dice quiénes eran estos judíos que mandaron a estos sacerdotes, y dice dice el versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Más adelante te voy a explicar en la siguiente clase quiénes eran estos fariseos que se mencionan por primera vez en el Evangelio de Juan, y quiero decirte que, como un adelanto, que estos fariseos surgieron debido a una necesidad, y que el surgimiento de los fariseos fue muy provechoso en un principio, pero que con el paso de los años este grupo de personas se desvirtuaron y fueron de los principales opositores a el ministerio de Jesús. Te quisiera contar más a detalle quiénes eran estos fariseos, qué es lo que hacían, en qué consistían sus creencias, cuál era su trabajo. Te lo quiero contar más a detalle, así como te conté acerca de quiénes eran los sacerdotes. Ahora te voy a contar acerca de quiénes eran estos fariseos, pero te los voy a contar en la siguiente clase, ya que pues es algo que se tiene que explicar con más a detalle. Y te lo quiero explicar porque estos fariseos van a seguir apareciendo conforme vayamos avanzando en el estudio del Evangelio de Juan. Por el día de hoy te doy gracias por tu atención, y espero que le hayas entendido, y espero que esta enseñanza haya sido de provecho para tu vida.